Diego Arce. Yo soy profesor de la Universidad de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy estamos presentes por el encuentro de innovación y creación Q. Y específicamente yo voy a hablar del tema de navegación autónoma para robots móviles en el entorno dinámico. Este tema que vamos a hablar un poco el día de hoy. Parte de lo que yo vengo desarrollando dentro de la universidad en investigación y todos los estudios de robótica móvil. Ya hace algún tiempo, hace algunos años, dentro de la universidad, robótica móvil no era un business, ¿no? Yo les hablo desde el punto de vista de mecatrónica, incluso también de electrónica y otras más, ¿no? Y control. Pero empezamos a trabajar con un grupo de investigación, con diferentes investigación, múltiples proyectos, donde empezamos a ver la manera de darle autonomía a los robots. Que se puedan desplazar de manera autónoma dentro de un entorno. Puede ser un entorno vacío, un entorno con obstáculos, un entorno con personas o no. Y cuando se empieza a trabajar este tema, de repente muchos de ustedes les va a interesar poder trabajar este tema más adelante como parte de su pregrado o maestría. Uno se encuentra en tomar la decisión qué tipo de algoritmos debo de yo utilizar o qué tipo de control debo yo utilizar para poder darle autonomía a los robots, ¿no? Anteriormente solo existía el control tradicional, ¿no? Donde uno programa su robot, le da ciertas características para que pueda evitar obstáculos, para que pueda planificar su trayectoria, para que pueda llegar desde el punto A hasta el punto B de la manera más óptima. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos como control tradicional. Existen muchos algoritmos de control tradicional. Pero en los últimos años, hoy en día, muchos de ustedes deben haber escuchado esto de inteligencia artificial, nuevos algoritmos que han salido que se conocen como aprendizaje por refuerzo, en donde estas nuevas técnicas o estos nuevos algoritmos nos permiten dotar al robot de cierta inteligencia como para que él pueda aprender por sí solo cómo navegar un entorno de manera autónoma. Ya no necesitamos nosotros programarlo tal cual, dándole ciertas características para que se pueda desplazar por estos entornos de manera autónoma, sino que le damos ciertas herramientas o ciertas instrucciones para que por su propia cuenta pueda empezar a navegar entornos y puede ir aprendiendo conforme se vaya desplazando de repente por otro entorno en el cual nosotros no hemos entrenado inicialmente, ¿no? Entonces, esas son un poco las características que nos da la inteligencia artificial. Pero no todo, digamos, es beneficioso, ¿no? Pueden haber ciertas cosas en las cuales de repente los algoritmos de control tradicional nos pueden ser útiles, mientras que otros aspectos en donde los de inteligencia artificial también lo pueden ser. Y eso es un poco lo que yo he venido trabajando en estos últimos años también como parte de mi tesis de doctorado. Y les voy a presentar un poco los avances que tengo hasta este momento, ¿ya? Me presento, como les decía, yo soy profesor de la Universidad Católica, ya llevo unos 6 años trabajando acá dentro de la universidad en investigación. Tengo mi maestría en ingeniería mecatrónica. Siempre me ha gustado todo este tema de robótica, aplicado a la parte de robótica móvil, específicamente. La parte automotriz también he tratado de ver, especialmente para los temas de autónoma. Y por ahí algunos otros temas de investigación en los cuales he formado parte de diferentes proyectos que también están vinculados, muy vinculados con la parte, ¿no? Pero digamos, mi mayor gusto, mi mayor interés es la robótica móvil. Y es un poco lo que quiero presentarles el día. Un poco lo que vamos a ver el día de hoy en esta presentación son 7 puntos. Tenemos una parte de los estudios previos, la arquitectura de la simulación que está trabajado, digamos, parte de esta comparación que les voy a presentar, la implementación, la metodología que se ha seguido, un poco de la discusión de los resultados obtenidos, conclusiones y un caso de estudio en el cual se va a aplicar estos algoritmos que les indico de navegación. ¿Okay? Entonces, para poder empezar a hablar de esto, primero les voy a dar una breve introducción a lo que consisten estos algoritmos de navegación tradicional y los algoritmos de navegación con inteligencia artificial, ¿no? No sé si todos ustedes conozcan un poco el tema, pero al menos vamos a darles una introducción general. Nosotros cuando hablamos de navegación de robots, tenemos 4 importantes aspectos que tenemos que considerar si queremos hacer que un robot navegue de manera autónoma. Uno, conocer el entorno en el cual se va a desplazar.
¿no? Por ejemplo, yo soy un robot, me encuentro acá, necesito saber cuál es el entorno por el cual me voy a desplazar, cuáles son los espacios donde hay pasillos, quiero ver dónde hay obstáculos, etc. ¿no? Ese entorno no necesariamente es estático, ¿no? De repente ahorita, si todos se quedan sentados, el entorno va a ser estático, pero los entornos pueden ser dinámicos, ¿ok? Entonces es importante tener esa información de los obstáculos que pueden estar presentes en el entorno, ¿no? Conocer el punto de inicio desde donde yo estoy partiendo o donde está partiendo mi robot y el punto final al cual quiero que se dirija, ¿ok? Este es el primer aspecto cuando abordamos lo que es navegación web. Segundo aspecto, todo lo que es conocer o tener un mapeo del entorno por el cual me quiero desplazar, ¿no? Yo conozco mi entorno, pues bueno, sé los datos de mi entorno. Esta es la primera parte que les decía de lo que es identificación del entorno. Se conoce como mapeo, de alguna manera construir un mapa o construir, digamos, un mapa que me pueda servir a mí para poder navegar. A partir de esto, tengo que pensar a cómo me voy a desplazar, ¿no? A ver, acá tenemos dos cosas importantes. Primero, conocer el entorno, conocer yo dónde me encuentro, ¿no? Lo que es ubicación, hacia dónde me dirijo, teniendo el punto de inicio, punto de destino, conociendo por dónde me voy a desplazar, digamos, teniendo un mapa del entorno por dónde me voy a desplazar, puedo empezar a planificar las trayectorias. ¿Ok? La etapa de planificación de trayectorias normalmente son de dos maneras. Una planificación que se conoce como planificación local y una planificación global. La planificación local, digamos, es el movimiento que va a realizar mi robot en puntos cercanos al que se encuentra. Yo soy el robot, por ejemplo, en el punto final donde se encuentra en la esquina del ventilador. Conozco todo mi entorno. De repente, utilizando esta etapa de planificación de trayectorias, primero aplico la planificación global que me va a permitir determinar por dónde me puedo desplazar. De repente yo digo, ok, voy a desplazar una trayectoria que vaya por este pasillo, llego al final, me voy a la derecha. O sigo avanzando por acá, giro en el segundo pasillo y me voy a la derecha, ¿no? Eso lo va a determinar mi planificador global, que solo se enfoca en el punto de inicio, punto final, y el mapa. Y luego tengo el planificador local, que recibe o utiliza la información del planificador global para empezar a determinar cuáles son los movimientos en los puntos cercanos a los que me encuentro, ¿no? Por ejemplo, yo determino que mi ubicación óptima es irme por el segundo pasadizo. Entonces, mi planificador local me va a decir, ok, tú sabes que te tienes que ir por esta ruta, por esta trayectoria. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer en tu primer movimiento? ¿No? Ok, me dice, me desplazo así de manera recta. Vuelvo a hacer de repente mi mapeo y me sigo desplazando, utilizando mi planificador local, habiendo previamente ya identificado la trayectoria a través de mi planificador global, ¿no? Si lo queremos ver en grandes rasgos, el planificador global viene a ser como un análisis macro, ¿no?, del movimiento en todo el entorno, y el planificador local viene a ser un análisis micro de los pequeños movimientos que tengo que hacer. En donde normalmente, en este planificador local, es importante que esta etapa previa de identificación del entorno se esté actualizando. ¿Por qué? Porque, ok, yo puedo hacer mi planificador global, o puedo aplicar mi planificador global en un entorno vacío, es lo que pensé o lo que determiné en un periodo inicial. Pero durante el movimiento, por ahí tengo obstáculos dinámicos, ¿no?, que se van cruzando. Y esto es lo que va a hacer que de repente yo evite a cierto obstáculo que puede pasar enfrente de mí. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos tres etapas, ¿no? Ubicación, saber dónde me encuentro, hacia dónde me dirijo. Segunda etapa, que es todo lo que es identificación de entorno. Y tercera etapa, que es planificación de trayectoria. Y la última etapa viene a ser ya lo que se conoce como el control en sí del robot, ¿no? ¿Cómo voy a controlar el movimiento o cómo va a realizar el movimiento del robot? El robot puede decir, ok, sé la trayectoria por donde me tengo que dirigir, conozco mi punto de inicio, conozco mi punto de fin, ok, sé más o menos cuál es el camino que debo de seguir, pero ahora, ¿cómo es que sigo ese camino? Si es que ustedes o ya llevaron algún tipo de curso de control, ustedes pueden conocer que pueden aplicar control PID, pueden aplicar algún control retroalimentado, no retroalimentado, o algún control más avanzado que les permita indicar al robot cómo
mandarles las señales a sus actuadores, cómo mandarles las señales a los motores, para que sigan determinada trayectoria, ¿no? Pues de repente ustedes van a tener que controlar velocidad, van a tener que controlar la dirección, van a tener que controlar tal vez la posición del robot, etc. Diferentes tipos de control que van a tener. ¿Okay? Esto, como les decía, es la navegación tradicional o los algoritmos de control tradicional, ¿no? Que es lo que se viene trabajando por muchos años, sigue siendo útil para ciertas aplicaciones, para muchas de las aplicaciones, ¿no? Solo que tiene ciertas dificultades. Si nosotros revisásemos la literatura, las diferentes investigaciones que se han hecho sobre estos algoritmos de navegación tradicional, vamos a encontrar múltiples algoritmos, vamos a encontrar múltiples papers, etc. De los cuales, después de haber hecho una revisión, los que más resaltan, o los algoritmos que más resaltan, es el DWA, el TEP y el MPC. ¿Okay? Cada uno de estos tiene ciertas características, ciertas ventajas, ¿okay? Y se trabajan normalmente en diferentes tipos de entornos o diferentes tipos de escenarios. Escenarios estáticos o escenarios dinámicos, ¿no? Hablamos de escenarios estáticos si no tengo ningún tipo de obstáculo que va a mover. Hablamos de escenarios dinámicos si es que tengo obstáculos que van a estar en movimiento, ¿no? Que durante el tiempo de mi movimiento van a estar cambiando de posición. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de estos algoritmos funciona en entornos estáticos, validados en entornos estáticos, pero en entornos dinámicos es donde se tiene una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque normalmente el control tradicional, nosotros cuando lo programamos, tiene ciertas características y está programado para que funcione de cierta manera. Y si le ponemos algún tipo de elemento del cual no conocemos su comportamiento, entonces termina teniendo cierta complejidad al momento de funcionar. Normalmente, este tipo de investigaciones se trabajan a nivel de simulación. Muy de vez en cuando hay aplicaciones reales en donde se prueba que el robot efectivamente se autoriza. ¿De acuerdo? Ahora, vemos, digamos, la otra parte de la navegación autónoma, o digamos, la otra alternativa que tendríamos en navegación autónoma, que vienen a ser los algoritmos con inteligencia artificial. Si nosotros empezamos a analizar cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial, no solo para navegación, sino de manera general, y vemos específicamente aquellos algoritmos basados en Deep Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo, funcionan de esta manera. ¿Okay? Tenemos un entorno que es por donde se va a desplazar, en este caso, mi robot. Tenemos el algoritmo, que va a estar compuesto por un algoritmo de diferentes capas, las capas de diferentes características, va a tener una política de comportamiento, va a tener un agente, digamos que es todo esto, va a tener un estado que va a determinar el funcionamiento de mi algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Voy a tener una recompensa, voy a tener lo que observa, digamos, el agente con respecto al ente. Esto es la descripción general de los algoritmos, la representación general de los algoritmos de Deep Reinforcement Learning, que son los más utilizados para lo que es navegación autónoma. Ahora, si es que combinamos esta representación de Deep Reinforcement Learning en la navegación, lo que habíamos visto acá, la navegación tradicional, no vamos a notar lo siguiente. Lo que habíamos visto acá como digamos, mi punto inicial, mi punto final, mis obstáculos, viene a ser lo que va a ir englobado acá como el entorno. ¿Sí? El entorno por el cual me voy a desplazar. Es lo que yo voy a tener que estar pensando, voy a tener que estar viendo en todo momento cómo cambia. Luego, voy a tener un algoritmo de percepción, ¿okay? O voy a tener una etapa de percepción que es muy similar a lo que yo veía en esta etapa de acá, donde voy a identificar el entorno que se encuentra a mi alrededor. A partir de esta percepción, voy a empezar a construir, bueno, voy a hacer la etapa de localización y generación de un mapa por el cual yo tengo que desplazarme. Vemos acá líneas punteadas porque no siempre es necesario. Ahorita lo vamos a ver más adelante. A veces va a ser necesario tener el mapa o contar con un mapa para que se comporte de manera correcta el robot o se mueva de manera correcta el robot. En algunos otros casos no es necesario esta etapa. Simplemente nos quedamos con la parte de percepción. El agente es todo lo que involucra mi red neuronal, que de alguna manera ya elimina esta etapa que veíamos anteriormente de localización y mapeo, ¿ok?
y elimina todo lo que es el local planning. Y luego tengo la acción de control directo. ¿De acuerdo? Y a partir de esta acción de control ya empiezo a desplazar mi entorno. Entonces, vamos a tener dos tipos de algoritmos dentro de los algoritmos de Deep Reinforcement Learning para navegación autónoma. Los que se conocen como algoritmos mapless, que no requieren de un mapa, y los algoritmos que son map-based, que requieren de un mapa. Aquellos que requieren de un mapa van a tener estas dos partes adicionales, ¿no? Que es localización y mapeo, va a tener un global map, una planificación global y directamente va la información hacia la gente. ¿De acuerdo? Esto, si es que no está, digamos, si es que trabajamos con los algoritmos mapless, no significa que no lo va a hacer. Sí lo va a hacer, pero va a ser parte de la gente y va a estar dentro de las redes neuronales que se utilizan como parte de ese algoritmo. En los algoritmos que sí requieren de un mapa, sí es una etapa que lo va a hacer, ¿ok? Y luego la información lo va a mandar hacia la gente. Igual, si es que revisáramos todo lo que es las investigaciones con respecto a estos algoritmos de Deep Reinforcement Learning para navegación autónoma, vamos a encontrar múltiples investigaciones, de los cuales hay algoritmos, como les digo, que utilizan información de los mapas para poder determinar la trayectoria, y hay otros que pueden trabajar sin necesidad de los mapas. Y dentro de estos, los algoritmos que podemos encontrar son estos que aparecen acá. El WQ Network, el Actor Critic, tenemos LDDPG. Entonces hay varios algoritmos que nos pueden servir para todo lo que es navegación autónoma de robots móviles. Que funcionan en entornos estáticos, casi todos funcionan en entornos dinámicos, pero además funcionan en entornos sociales. Entonces, ¿qué diferencia tiene el entorno social del dinámico? El dinámico puede ser un entorno en donde hay movimientos de objetos no muy cargados. Sin embargo, el social podría considerarse un entorno dinámico, pero la característica es que el movimiento de los obstáculos que tengo es en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, pudiésemos penalizar el robot, si se tiene que desplazar en un centro comercial, va a ser un entorno social, ¿no? Porque hay bastantes personas que están caminando, van a tener que estar interactuando con el robot tiene que ver cómo evitarlo, etc. Entonces, hay ciertas consideraciones adicionales a tener en cuenta cuando hablamos de estos entornos. Y si es que vemos estos algoritmos, digamos, qué hardware es el que se requiere para poder identificar personas o identificar mis entornos, se suele trabajar con cámaras RGB, las tradicionales, cámaras de profundidad, y en su gran mayoría trabajan, si no casi todos, trabajan con sensores láser, que conocemos como sensores LiDAR. Trabajan en diferentes espacios de acción, pueden ser espacios discretos o espacios continuos, dependiendo del algoritmo que se esté utilizando. Y acá ya podemos ver que las pruebas que se han empezado a realizar, al menos en el estado del arte, ya están no solo centradas en simulaciones, sino en los países. Ahora, para poder hacer esta comparación de estos dos algoritmos, digamos, el trabajo, lo que se planteó en este trabajo, fue analizar por lo menos unos dos algoritmos de cada tipo. Hemos agarrado dos algoritmos que se enfocan en algoritmos tradicionales, navegación tradicional, dos algoritmos que se enfocan en navegación basada en Deep Reinforcement Learning en este caso. Y los hemos aplicado a un mismo entorno, los hemos aplicado con características de un mismo robot, con diferentes obstáculos, entornos primero estáticos, entornos dinámicos, entornos sociales, para poder ver cuál se desempeña mejor o bajo qué condiciones se desempeñan mejor y poder llegar a una conclusión. Para poder realizar todo esto, se trabajó inicialmente en una simulación, se ha trabajado, digamos, esta simulación, en donde hacemos uso de ROS para poder realizar todas estas acciones de mapeo, localización y planeamiento de ruta. La ventaja de trabajar con ROS es que ya tienes paquetes de navegación preimplementados, no hay necesidad de nosotros estar implementando desde cero de todo esto. Hemos trabajado con Gasivo, que nos permite también simular todo lo que es los sensores láser, el funcionamiento de los sensores láser, todo lo que es los comandos de velocidad también de los motores, cómo se debería de movilizar el robot en un entorno virtual. Y hemos trabajado en el entorno de ARGIS, que más que nada es para ver todo lo que es la visualización de esta simulación, ¿no?
nos permite generar diferentes mapas, generar mapas de costo, las rutas planeadas. Este es un entorno más visual. Dentro de ROS, un poco la arquitectura que se ha trabajado dentro de ROS es esta que vemos acá. Estos son digamos, los planificadores o todo lo que ya viene implementado, preimplementado en ROS, simplemente reutilizar las librerías que existen. Y se han empezado a trabajar otras adicionales como para complementar esta simulación, ¿no? Entonces tenemos información de los sensores, tenemos información de los mapas, la parte de odometría, etc. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que nos ayuda para tener una idea de lo que se ha trabajado. Ahora, como les decía, tenemos que enfocarnos en 3 aspectos, o 4 aspectos. Uno de los aspectos es la parte de mapeo. Para poder trabajar el mapeo en esta simulación, se decidió trabajar con un entorno de estas características. Esta es, digamos, la visualización 3D y este es lo que se ha trabajado en software. Este entorno se trabajó para asemejarse, digamos, a un entorno de una oficina o un entorno tradicional, ¿no? Donde hay pasillos anchos, hay pasillos angostos, hay puertas, etc. Y nos iba a servir para poder simular un entorno real en donde luego se iba a hacer pruebas. Un poco la idea de esto era, primero, tener un entorno 2D para temas de entrenamiento, para poder visualizar, digamos, el comportamiento del robot, hacer ciertas mediciones, aplicar ciertos parámetros para medir a ver cuál tiene mejor desempeño. Y además, luego trabajamos este entorno 2D en un entorno 3D para poder, en Gasivo, para poder visualizar o tener un aspecto visual de los resultados que se iban a obtener. Trabajando en un paquete, en este caso, que se conoce como el P-Mapping. Después, utilizamos también el tema de localización para esta simulación, ¿no? He trabajado todo el tema de localización utilizando este paquete de ROS, que es el AMCL, específicamente para lo que es temas de localización, el cual es un algoritmo que hace uso de lo que se conoce como el filtro de partículas o, digamos, una adaptación del filtro de Monte Carlo. Nos sirve de alguna manera para hacer este tipo de mapeos conforme el robot se vaya desplazando por su entorno. Un robot, si yo lo desplazo por un entorno, va a ir sensando lo que se encuentra alrededor y esa información se utiliza para tener un mapa que luego le sirve para su desplazamiento. También se implementó lo que era la etapa de planificación de trayectorias. En este caso, utilizando un planificador global, utilizando este algoritmo, el NavFN, y para el planificador, digamos, otro planificador también global, basado en el algoritmo de GIST. Todo esto, como les digo, implementado en ROS mediante librerías ya existentes. Con respecto a los algoritmos clásicos que se decidieron seleccionar, fueron estos dos. ¿Por qué? Porque fueron los que mejor resultados habían tenido en las investigaciones previas de otras personas que están publicadas digamos, en línea mediante investigaciones, etc. Trabajó con el DBAA y con el TEP. Cada uno tiene un comportamiento o una lógica. Como les digo, todos siempre se enfocan en esos 4 aspectos, ¿no? De ubicación, de localización, de identificación de entorno, generación de trayectorias y control. Pero cada uno tiene una lógica distinta en cuanto al funcionamiento. Por ejemplo, el DBAA se basa en definir velocidades de movimiento a partir de las trayectorias que se definen. De alguna manera buscan optimizar las velocidades para evitar impactos con determinados elementos. Mientras que el TEP no se basa tanto en velocidades, sino se basa un poco en las posiciones de movimiento y por ahí utiliza un algoritmo para medir fuerzas internas dentro del movimiento que deben de realizar los robots. ¿De acuerdo? No hay necesidad de entrar al detalle de cómo funcionan porque son algoritmos que ya existen, yo los he creado, están implementados, alguien más lo ha desarrollado. Cuando hablamos de los algoritmos de Deep Reinforcement Learning o de Reinforcement Learning en general, tenemos, como ya les iba adelantando, aquellos algoritmos que están o se basan o no necesitan de un modelo y hay otros que sí requieren del modelo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de necesidad de un modelo no para esto? Yo quisiera programar un algoritmo que sí necesita de un modelo, necesito comprender el funcionamiento de mi planta. En este caso mi planta es mi robot.
Necesito saber cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los motores, cómo va a funcionar todos los mecanismos internos del robot, si es que tengo una caja reductora, cómo es que se comporta esa caja reductora, o si tengo algún mecanismo de transmisión distinto, cómo se comporta. Probablemente debería ser una etapa previa de identificación del sistema para saber cómo se comporta, y a partir de eso empezar a trabajar mis algoritmos basados en modelos. Si es que yo no requiero de esto, puedo trabajar con algoritmos que no requieren de un modelo, ¿no? Dentro de los algoritmos que no requieren de un modelo, digamos, el mismo algoritmo va a ir aprendiendo a partir del comportamiento del robot y del entendimiento que le voy haciendo. Tengo diferentes tipos, basados en una política o basados en valor, ¿no? Y dentro de estos también tengo una lista de diferentes algoritmos, ¿no? Dentro de los cuales tengo el SAC, tengo el Autocritic también, que es importante, el DDPG también es importante por ahí, etc. Y dentro de los que son basados en modelos, también tengo algunos que son relevantes, no tan utilizados porque necesitas tú tener el modelo para empezar a trabajar, que es una etapa que no es sencilla de obtener. Entonces, muchas veces las personas que quieren trabajar con que no requieren de un modelo, porque el mismo algoritmo va a ir aprendiendo a partir del comportamiento del robot. Estos ya requieren una etapa adicional para que ustedes conozcan cómo es que se comporta, en este caso el robot, y termina siendo un poco más compleja, un poco más pesada. Dentro de los algoritmos basados en Reinforcement Learning, tenemos los que le comentaba que son basados en mapas, ¿no? Uno de ellos es el CAT-DRL, que tiene una arquitectura como la que vemos acá, tiene capas LSTM, que de alguna manera reciben la información y nos va a dar una acción para el desplazamiento del robot, y se basa en un modelo de recompensas que está determinado en este caso. Como les digo, no hay necesidad de entrar al detalle de esto, es algo que ya existe. Tenemos aquellos algoritmos, acá lo importante es ver, ¿no? Este tipo de algoritmo, que es el CAT-DRL, que se utilizó para la comparación, no requiere, bueno, requiere de un mapa. Tenemos aquellos otros que son los que no requieren de mapa, el cual nosotros elegimos para trabajar es el SAC. En este caso, el robot, conforme se va desplazando dentro del entorno, va a ir generando el mapa por el cual se va a desplazar, o el cual va a utilizar la información para desplazar. Entonces, acá es algo importante, digamos, que está vinculado con el funcionamiento de los robots. Yo, si diseño un robot, tengo dos maneras de hacerlo funcionar. Si quiero que se desplace en un entorno, de manera autónoma, ¿no? Le digo, ok, robot, yo quiero que tú te desplaces dentro del entorno y toma, te doy el mapa para que te desplaces a partir de la información que te doy. Ok. O puede ser, ok, robot, desplázate tú solo en el entorno, digamos como una versión 1, ¿no? O de repente yo te desplazo de manera guiada para que vayas siguiendo el mapa y luego a partir de eso te vas a desplazar. Un ejemplo muy práctico, que muchos de ustedes lo deben de haber visto, son las aspiradoras inteligentes hoy en día. Esas aspiradoras inteligentes son robots que se desplazan de manera autónoma dentro de las casas, ¿no? Y están programados para que, no sé si han visto funcionar, no necesitan darle un mapa, ¿no? Simplemente programan, de repente hace un primer barrido y a partir de ese primer barrido en todo el entorno de su casa va a ir haciendo el mapeo, va a ir generando su propio mapa que lo almacena dentro de su memoria y luego ya conoce el mapa después de determinados movimientos y va a poder empezar a trabajar, ¿no? Es un ejemplo muy práctico y común que hoy en día se utiliza. Entonces, eso es un poco en lo que basan estos algoritmos que no requieren de mapa. Esto es un poco también el comportamiento que se decidió trabajar en cuanto a los espacios de las acciones al momento de trabajar con estos algoritmos de Reinforcement Learning. El robot, de alguna manera lo definimos para que tenga movimientos discretos, todos los movimientos laterales, hacia adelante, hacia atrás, y también algunas variables que se trabajaron de manera continua, como la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Okay? Y lo que sí se trabajó en esta etapa con el algoritmo SAC específicamente, que era un algoritmo mapless, era una mejora
del modelo de recompensas a partir de uno ya existente. Un modelo de recompensas existente, del cual tenía un comportamiento aceptable, pero tratamos de optimizar ese comportamiento para las características del robot que nosotros estábamos diseñando. Estamos trabajando en un robot que se tiene que desplazar en un entorno dinámico, como por ejemplo un centro comercial, una oficina, y ese robot tiene ciertos sensores, entonces tiene que mantener cierto espacio, tiene que evitar los obstáculos y mantener cierta distancia con respecto a los objetos. Entonces, un poco el modelo de recompensas que se trabajó se enfocaba en dos aspectos: en evitar los obstáculos y mantener cierta distancia con respecto a estos obstáculos dinámicos, ¿no? Entonces, a partir de esto se trabajó este modelo de recompensas que matemáticamente está descrito por acá, y se obtuvo un mejor resultado con respecto a lo que ya existía en el estado. Y eso es lo que se va a utilizar ahorita para la comparación. Este entorno 3D es el que empezamos a trabajar para las comparaciones y las simulaciones. Como les decía, un punto de inicio, un punto final, ¿no? Y el robot, la trayectoria que podía utilizar era esta, que es la más cercana, digamos. Es un camino de ida de A a B y luego de regreso de B. Habían ciertos obstáculos estáticos por aquí, se dan cuenta, hay obstáculos por acá, etc. Adicionalmente, se llegaron a trabajar en este mismo entorno virtual algunos actores dinámicos que vienen a ser los obstáculos que van a representar a las personas. No es una etapa sencilla, porque estos entornos virtuales tienen, si bien es cierto, algunos paquetes con estos actores dinámicos, pero el comportamiento de los actores dinámicos no necesariamente son óptimos, ¿no? Uno le dice muévete y no se mueve bien, muévete a tal velocidad, no se mueve a tal velocidad. Todavía había que, digamos, adecuar estos actores dinámicos para esta parte. Y definimos tres tipos de movimiento de los actores dinámicos. Movimiento paralelo, digamos, si el robot se dirige de arriba hacia abajo, entonces los actores dinámicos los programamos para que se muevan también en un sentido paralelo al movimiento del robot, aproximadamente. Pusimos también algunos actores dinámicos con un movimiento perpendicular, para que se muevan de manera perpendicular, o sea, de derecha a izquierda a lo largo de este entorno, mientras que el robot se desplazaba de abajo hacia arriba. Y también se definieron algunos actores dinámicos con movimiento aleatorio. Entonces podían moverse de arriba, abajo, diagonal, hacia donde quieran, con una velocidad determinada. Lo único que sí controlábamos era la velocidad. ¿Okay? Ahora, aquí están un poco los tipos de movimientos, son videos, déjenme reproducirlos. Este es el movimiento perpendicular. Ahí pueden ver cómo el robot se va desplazando desde la parte de abajo hacia arriba, mientras que los actores dinámicos realizaban un movimiento perpendicular. Se ve en el movimiento un poco lento por temas de simulación y la capacidad computacional de la computadora. Pero este es un poco el movimiento que se trabajó inicialmente como movimiento perpendicular. Luego se tenía el segundo tipo de movimiento, que es el movimiento paralelo, donde en este caso los actores dinámicos los programamos para que se puedan mover casi en un sentido paralelo al movimiento del robot, ¿no? Igual, el robot se mueve de abajo hacia arriba, entonces estos actores se están moviendo de abajo hacia arriba. Y el tercer tipo de movimiento es el movimiento aleatorio, en donde los actores podían moverse como quieran. Si querían, se movían hacia arriba, hacia abajo. No era algo que nosotros controlábamos, no era algo que nosotros habíamos definido, que al final viene a ser un poco también lo que más se asemeja a la realidad. Una persona no necesariamente camina hacia abajo, de la izquierda. A veces, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos acá el tontódromo, las personas se desplazan más o menos en el sentido de la pista, ¿no? Que podríamos decir, si un robot se tiene que desplazar, va a ser un movimiento paralelo, o perpendicular. Pero en entornos más reducidos, por ejemplo, como un centro comercial, ya el movimiento es más aleatorio. Luego, aparte de estos tres tipos de movimientos que trató de trabajar con estos actores dinámicos, lo que evaluamos o lo que consideramos fueron tres tipos de velocidad de desplazamiento. Considerando valores estadísticos de la velocidad de desplazamiento de una persona dentro de una oficina, velocidad de desplazamiento de una persona dentro de un centro comercial, etc. Entonces trabajamos con velocidades de 0.2 hasta 0.4 metros por segundo de desplazamiento de la persona. Y también con la cantidad de actores dinámicos que podían haber dentro del entorno, trabajando con 4 personas o con 8 personas.
Y a partir de esto, se definieron algunas métricas de evaluación para poder comparar el comportamiento de estos algoritmos, ¿no? Número de colisiones, que es lo que nos interesa saber, cuántas veces está impactando el robot con personas. Otro indicador que es el Safety Score, que de alguna manera relaciona los tiempos que le toman desplazarse con el tiempo total, y de alguna manera también engloba cuántos son los números de colisiones que se dan durante ese tiempo de movimiento. Hay un tiempo de navegación, es el tiempo total que le toma de llegar del punto A hasta el punto B. Longitud de la ruta, cuál es la longitud de la trayectoria que tiene que seguir para llegar del punto A hasta el punto B. Y la tasa de éxito, que es que de alguna manera cuantifica de 100 iteraciones cuántas han sido las iteraciones que ha llegado de manera correcta sin obstáculos. Nosotros consideramos en este caso que impacta o se detiene completamente, es que no llega al punto B. Y a partir de esto se hicieron las comparaciones de 4 algoritmos. Los 2 tradicionales, que es el de AA y el TEP, y 2 basados en Deep Reinforcement Learning, que es el CAT-DRL y el SAC, ¿no? Uno que es Map-Based, que es el CAT-DRL, y el SAC, que era Mapless, que no necesitaba el número. Se evaluaron los números de colisiones, en este caso el Safety Score o Ego Score, la longitud de la trayectoria y los tiempos. A partir de esto, un poco lo que se pudo observar, primero, para entornos estacionarios, sin nada de obstáculos dinámicos, es que el TEP, que era el algoritmo tradicional, digamos, tiene una ruta más óptima. En promedio, digamos, las rutas que va realizando son más cortas, le toma menos tiempo, ¿no? Y en el caso de los obstáculos estáticos los evitaba de manera correcta. Se dan cuenta, no hubo ningún impacto, ¿no? A pesar de tener obstáculos estáticos, el robot los esquivaba sin ningún problema todos los algoritmos. El SAC, que era el Mapless, basado en Deep Reinforcement Learning, cuenta con una ruta menos segura, pero igual no tiene impactos. ¿Cómo sabemos esto? A partir del Safety Score, ¿no? ¿Qué tanto se acerca, digamos, a los obstáculos que se encuentran en el... Y el KDRL o el KTRL provee una ruta más óptima en cuanto a distancia. Es un poco lo que nos indica. Y este es un poco los análisis que se hicieron tanto para velocidades de 0.2 metros por segundo, para los factores dinámicos moviéndose a 0.3 y a 0.4 metros por segundo. De manera general, cuando había una baja concentración de obstáculos, o sea, poca cantidad de personas, en este caso es cuando ya empezaban a ver los factores dinámicos y estaban de alguna manera cruzándose al robot de manera perpendicular. Cuando tuvimos una baja concentración de estos obstáculos, el TEP terminaba siendo aún así un algoritmo con menor cantidad de colisiones, se aleja de los obstáculos, de alguna manera es más eficiente en el tiempo. El CAT-RL provee una ruta más larga, pero un alto safety score, o sea, de alguna manera su movimiento era más seguro, de alguna manera más precavido en cuanto a los movimientos que iba realizando. Tenemos luego el SAC, que no requería del mapa, que tenía un safety score un poco más bajo, lo que significa que se acercaba más a los obstáculos, mayor número de colisiones, pero una alta eficiencia temporal. Llegaba al punto de manera más rápida, porque de repente, al llegar más rápido, por ahí tenía ciertas colisiones. Y cuando teníamos una alta concentración de obstáculos, el TEP igual tiene una menor cantidad de colisiones, se aleja de manera correcta de los obstáculos, sin embargo su eficiencia temporal es baja, o sea, el movimiento es lento, ¿no? Dependiendo de la aplicación, de repente me puede servir, de repente no. El CAT-RL tenía una ruta de mayor tasa de colisión y mayor longitud de camino, por ahí no nos servía mucho. El SAC notablemente reduce su porcentaje de colisión, sigue siendo aquel que tiene la mayor eficiencia temporal, y el DBAA es altamente eficiente temporalmente, o sea, llega al punto de manera rápida, pero con mayores tasas de colisión. Se hizo lo mismo ahora con el movimiento random, ¿no? Las personas moviéndose de manera aleatoria. Los resultados que se llegaron a obtener, igual el TEP
seguía siendo el que tenía menor cantidad de colisiones, se alejaba de manera correcta de los obstáculos y el más eficiente en cuanto a tiempo. El CAT-RL, una ruta más larga, presenta mayor promedio, digamos en promedio el más bajo safety score, no es tan seguro en este caso. Y el SAC, mayor número de colisiones, pero con una alta eficiencia temporal, muy similar a lo que vimos anteriormente, ¿no? DWA, ruta mayor cantidad de colisiones y altas velocidades. Y para alta concentración de obstáculos, unos resultados casi muy similares, con la excepción de que el SAC aumentaron el número de colisiones. Y para el movimiento paralelo también obtuvimos ciertos resultados muy similares a los que se obtuvieron con el movimiento random. Al final el random era el más importante. Entonces, a partir de esto, un poco las conclusiones que se pudieron llegar de la comparación de estos algoritmos es de que el algoritmo TEP, que es de control tradicional, provee la ruta con menor cantidad de colisiones y se aleja más de los obstáculos, solo que con un tiempo de ruta mayor. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros tuviésemos que programar un robot en donde me dicen, quiero que se desplace de manera autónoma, no me interesa la velocidad con la que vas a trabajar, puedes irte lento si deseas, no hay ningún problema, puedes implementar un algoritmo tranquilo, un algoritmo tradicional, como el TEP, por ejemplo, y vas a tener buenos resultados. El DWA, por el contrario, que también era otro algoritmo de control tradicional, es altamente eficiente en el tiempo, o sea, llega a los puntos de manera rápida, pero él tiene una mayor tasa de colisión, hay mayores impactos. El CAT-RL provee una ruta larga y tiene un alto safety score, que significa de que se desplaza más en el entorno, pero ese safety score que me da la seguridad del impacto o no acercarme mucho a los obstáculos es un buen resultado, ¿no? Tiene un buen indicador. El SAC presenta un alto promedio de colisiones, pero tiene la ventaja de no necesitar un mapa del entorno. Si yo me encontrara en la posición de no poderle dar un mapa a mi algoritmo, el SAC viene a ser una buena solución. A pesar de que tiene cierto número de impactos o una tasa promedio de impactos un poco más alta que estos otros, que sí requieren de un mapa, entonces el SAC viene a ser una alternativa interesante. En cuanto a los tipos de entornos sociales, se pudo notar que un ambiente dinámico, en donde los movimientos de los actores paralelos es paralelo al robot, es más complicado. ¿Por qué? Porque el robot, al tener que desplazarse de manera paralela con los actores dinámicos, se le resulta más complicado tomar decisiones rápidas en cuanto a cómo evitar al obstáculo, ¿no? Si es que uno se desplaza de manera perpendicular, pues el robot, conforme se va acercando, más sencillo, se detiene, espera que pase y avanza. Pero si, digamos, el obstáculo viene hacia mí, yo soy el robot, empiezo a caminar, me detengo, pero el obstáculo sigue caminando, al punto de que el robot de repente no sabe si quedarse parado, o tener que retroceder, o tener que esquivarlo, lo cual termina en ciertas complicaciones en cuanto a los algoritmos que se vienen a trabajar para el movimiento. Es importante también el rango de visibilidad. Para esta simulación, ahora les voy a mostrar el robot que se utilizó, pero un robot que tenía un rango de visibilidad, digamos, de 180 grados de la mitad hacia adelante. Un sensor LiDAR, no sé si 180 o 170 grados. Pero la parte de atrás no lo tenía visible. Entonces, es importante de repente tener información también del entorno trasero como para que el robot pueda retroceder y evitar ciertos obstáculos, específicamente cuando hablamos de estos movimientos laterales, paralelos. Aquí es importante resaltar algunos aspectos. Si es que nosotros decidimos trabajar con algoritmos de inteligencia artificial, estos algoritmos de inteligencia artificial requieren una mayor capacidad computacional. Significa que mi robot yo le tengo que poner un controlador que tenga mayor cantidad computacional que un robot que tuviese que trabajar con un algoritmo tradicional. Por ejemplo, si yo desarrollo mi robot y trabajo con algoritmos tradicionales, le pongo una Raspberry y me va a funcionar sin ningún problema. Si yo tuviese que trabajar con los algoritmos de inteligencia artificial y de repente la Raspberry no es suficiente, tengo que ponerle una Jetson, y no necesariamente la Jetson Nano. Entonces una Jetson de mayor capacidad como una Jetson Savior o alguna otra de mayor capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque
los algoritmos de Deep Reinforcement Learning, en general, todo lo que es inteligencia artificial, requieren una mayor capacidad computacional para funcionar de manera correcta. No es que no me va a funcionar de repente en una Jetson Nano. Me puede funcionar, pero de repente el comportamiento va a ser muy lento o no va a ser el adecuado. Y eso se nota también en las simulaciones que nosotros trabajamos. Teníamos que trabajar todos en una computadora que tenga una alta capacidad computacional como para poder hacer el entrenamiento de los algoritmos, especialmente para la parte de Deep Reinforcement Learning. El tradicional no requiere un entrenamiento que requiera mucha capacidad. Otra cosa importante. Esta etapa de estos algoritmos de inteligencia artificial, yo los entreno para que trabajen en un entorno determinado. Pero luego, si quiero utilizarlos en un entorno distinto, no tengo que hacer muchos cambios, porque ya conocen o ellos se les ha entrenado para que aprendan a partir del movimiento de diferentes entornos. Especialmente el SAC, que no requiere de un mapa. Si yo lo entreno para que funcione, por ejemplo, en un centro comercial A, luego lo llevo para que funcione en otro centro comercial B o C, con características distintas, digamos, del mapa. Como no requiere de un mapa, se va a comportar bien porque está entrenado para que funcione sin un mapa. Cambio, si yo tuviese que trabajar con otro algoritmo que sí requiere del mapa, o específicamente estos tradicionales que sí o sí requieren del mapa, entonces tendría que yo hacerle cierta modificación en los algoritmos, darles información del nuevo mapa, hacer un nuevo entrenamiento para que funcione de manera. Entonces, de alguna manera, mucho depende de las características que yo quiero realizar como parte de lo que me pidan a partir de la navegación autónoma de los robots que trabajan, ¿no? Si a mí me piden un robot que funcione en un solo entorno y siempre se va a desplazar en el mismo entorno, tal vez yo digo, ok, me inclino por aquellos algoritmos que trabajan con un mapa. Si yo tengo un robot que tiene que ser de bajo costo, no voy a estar gastando miles de dólares en un controlador especializado, me voy por los algoritmos de control tradicional. Si me dicen, ok, tienes mayor presupuesto para trabajar con un robot que sí o sí tiene que desplazarse de manera adecuada, evitando todos los obstáculos, y tienes información del mapa y siempre te vas a desplazar en el mismo mapa, entonces de repente digo, ok, trabajo con el KTBL. Y si me dicen, tienes que trabajar con un robot que el mapa va a estar cambiando, se va a desplazar en diferentes entornos, tienen muchos elementos dinámicos, y tienes que tener un muy buen desempeño o un buen desempeño, de repente me conviene trabajar con eso. Entonces, si tenemos que llegar a una conclusión general de cuáles son los algoritmos con los que debo de trabajar, no podemos decir, siempre me van a servir los algoritmos de inteligencia artificial o basados en inteligencia artificial o los tradicionales. Depende mucho de las características de lo que uno quiere hacer, depende mucho de las características del entorno por el cual se debe desplazar, de los elementos dinámicos que puedo. Esto de acá fue aplicado o va a ser aplicado como parte de un estudio, como les digo, está siendo desarrollado como parte de mi tesis de doctorado, en donde un poco lo que se busca, como les decía, es desarrollar un robot o darle la capacidad de navegación autónoma a un robot dentro de un entorno dinámico. Tenemos diferentes características de entornos dinámicos y tenemos diferentes robots que tenemos trabajando también como parte del grupo de investigación, en donde estos temas específicos de navegación autónoma ven la combinación del desarrollo de temas de robótica con lo que ahora se conoce con los algoritmos de inteligencia artificial y lo que viene a conocerse como esta línea de investigación de robots inteligentes. Entonces, estas áreas de robots inteligentes abordan bastantes cosas. No solo se trata de desarrollar un robot a nivel hardware, sino también se trata de desarrollar los algoritmos de control de estos robots utilizando la inteligencia artificial. Y dentro, cuando empezamos a trabajar de la inteligencia artificial, tenemos diferentes tipos de algoritmos, y específicamente los que se suelen utilizar hoy en día para esto robótica inteligente son aquellos de Deep Reinforcement Learning, que si se dan cuenta es una parte muy pequeña de todo lo que se conoce como inteligencia artificial. Un poco lo que se ha tratado de abordar, o lo que estoy tratando de abordar como parte de mi tesis de doctorado, es enfocarme en los aspectos específicos de qué pasa cuando yo me tengo que desplazar en entornos dinámicos,
con diferentes características, o sea, no dentro de un mismo entorno dinámico. ¿Cómo afecta ese algoritmo de Deep Reinforcement Learning o ese algoritmo de navegación autónoma basado en Deep Reinforcement Learning ante diferentes entornos con elementos dinámicos tipo entorno social, ¿no? Entonces, este trabajo de tesis un poco se está enfocando tanto en el desarrollo o en el uso de algoritmos de Deep Reinforcement Learning y también en el desarrollo de robots, el desarrollo en sí de un robot para que pueda desplazarse en este tipo de entornos con ciertas características. Las aplicaciones son múltiples. Nosotros trabajamos el desarrollo de robots y luego lo utilizamos en diferentes aplicaciones, ¿no? Acá hay dos ejemplos muy puntuales. Este es un robot que trabajó para que se desplace dentro de un hospital. Otro robot que trabajó para que se desplace dentro de un almacén logístico. Hay otro robot para que se desplace dentro de un centro comercial. Pero, ahorita vamos a ver el detalle. Internamente, bueno, no nos interesa todo lo que hay arriba del robot. Lo que nos interesa es todo lo que hay abajo. Todo el sistema de tracción y de identificación del robot. Tienen características muy similares. Un sistema de movimiento, en este caso se está trabajando con un sistema de tracción diferencial, donde tenemos dos ruedas de tracción y ruedas de apoyo. Van a haber sensores o hay diferentes sensores para identificar el entorno y un controlador especializado solo para la navegación del robot. Todo lo que hay encima va a ir cambiando. En este caso específico, se va a probar estos algoritmos tanto con este robot que es para que se desplace dentro de hospitales de manera autónoma y se va a probar también dentro de un robot para que se desplace dentro de centros comerciales. Un poco la metodología de trabajo que en este caso que se ha seguido es hacer una búsqueda de todos los algoritmos de Deep Reinforcement Learning que existen y los tradicionales, que es lo que hemos visto al inicio, desarrollar un entorno de programación o de simulación, hacer el diseño del robot, hacer un entorno, una simulación virtual en donde se integran estos algoritmos en el entorno de simulación para poder hacer un análisis comparativo, que es todo lo que les he presentado anteriormente. Y luego, la última etapa ya es la validación en escenarios reales. En este momento, estoy en la etapa que me encuentro por acá, solo me falta la etapa final de la validación en etapa. Y las características del robot con el que se suele trabajar, como les digo, por fuera se ve distinto, porque puede tener brazos, puede tener diferentes cosas en la parte de arriba. Lo importante es lo que tiene la parte de abajo del robot. Tiene dos ruedas de tracción, que son estas que vemos para acá, conectadas a dos motores DC, lo que hace que funcione como un sistema diferencial. Tiene cuatro ruedas de apoyo, o que se conocen como ruedas locas, que no tienen ningún tipo de funcionalidad más que darle soporte al robot. Sensores ultrasónicos alrededor y sensores infrarrojos alrededor. ¿Por qué trabajo con infrarrojos y ultrasónicos? Los ultrasónicos son menos precisos que los infrarrojos, pero tienen un mayor rango de detección, ¿no? Mientras que los infrarrojos son más precisos, pero tienen un rango de detección o un lóbulo de medición muy puntual. Bien, solo los que están frente a donde están ubicados esos infrarrojos. Adicionalmente a eso se complementa con el sensor LiDAR, que hace un barrido, como les decía, de 270 grados, normalmente todo lo que se encuentra al frente, sensor LiDAR 2D, y una cámara de profundidad también que va en la parte frontal para poder detectar todos los obstáculos que se puedan encontrar delante. ¿Por qué trabajar con todos estos sensores? ¿Y por qué no de repente solo con un LiDAR o con una cámara de profundidad? Porque cada uno de los sensores tiene sus propias características. El LiDAR me da un montón de información, pero es en el plano nada más en donde lo estoy ubicando, ¿no? La cámara de profundidad es información ya en el espacio que me va dando, una información 2D de los obstáculos que se encuentran, información 3D incluso, porque me está diciendo la profundidad a la cual se encuentran los obstáculos. Y me permite ver todo lo que está al frente del robot. Mientras que los sensores infrarrojos y ultrasónicos me permiten conocer también los obstáculos que se encuentran atrás mío, a los lados, etc. Entonces, un poco lo que se busca acá es hacer lo que se conoce como fusión de sensores para incrementar las capacidades de movimiento del robot. Y esto es, digamos, lo que se está trabajando y se encuentra en la etapa de implementación. Yo espero, ya en una próxima edición o más adelante, poder compartir los resultados que se tengan con entornos reales. Como les digo, se va a probar el movimiento de este robot tanto en centros comerciales, se va a probar en hospitales para ver qué tan bien es el desempeño.
y nos vamos a inclinar con el uso de los algoritmos de navegación autónoma basados en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos las posibilidades de trabajar con unos controladores de alta capacidad como estos robots, y porque nos vemos en la necesidad de que sean movimientos en donde no tenemos información del mapa. No es que vamos a conocer el mapa para que se pueda detectar. Otra alternativa es, de repente, si yo trabajo con mi robot, puedo programarlo de tal manera que una primera vez que lo voy a utilizar, mi robot puede estar en modo teleoperado, lo hago que se desplace de manera teleoperada por el entorno y haga el mapeo de todo el entorno por donde tiene que desplazar, y luego se empieza a desplazar. De esa manera me evito el tener que estar trabajando con entornos más rápidos. Pero eso funciona muy bien si son entornos no dinámicos. En entornos dinámicos ya son consideraciones adicionales que se tienen que tener en cuenta, porque las cosas van a ir cambiando, muchas personas van a ir cruzando, por más de que tenga el mapa, entonces un entorno dinámico va a ir variando de manera distinta. ¿De acuerdo? Les dejo mis datos por si alguno de ustedes esté interesado en conocer un poco más sobre el tema. Yo estoy dispuesto a poder trabajar también junto con los diferentes proyectos, con los chicos interesados, como parte de los diferentes tipos de investigación que suelo trabajar. Y no sé si es que tienen algunas dudas sobre lo que les he presentado. Aprovechemos y pasamos a la ronda de preguntas. Gracias. ¿Algunas dudas, consultas? ¿Dónde está trabajando ahí? ¿En qué lugar? Los robots que se van a utilizar están en los laboratorios de mecatrónica, en el laboratorio de investigación interdisciplinaria. Si uno va, ahí están los robots ya implementados, solo están para la etapa de pruebas y validación. Okay. Y lo que está implementando es ¿cómo se llama? El robot que está implementando tiene la capacidad va a poder tener la capacidad de decidir qué sistema utilizar. ¿En qué sentido que se puede? O sea, ¿Qué algoritmo? ¿Qué tipo de algoritmo? Usted va a presentar un robot, ¿cierto? Y este robot lo está planteando como un producto ya para el mercado. Este robot va a tener ya sea que lo ponga en un cierto entorno o en otro entorno. Vamos, como usted dijo, escoger qué inteligencia. No, va a estar programado, por ejemplo, para que funcione como el algoritmo SAC. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está considerando que va a trabajar en entornos variados. Entonces, uno cuando diseña, tiene que tener en cuenta cuáles son las características del entorno por donde se va a desplazar. Y dependiendo de eso, tú decides, trabajo con el algoritmo A, B, C, D. Es muy difícil que tú le puedas implementar varios algoritmos y dependiendo del entorno donde trabajes, el usuario tiene que elegir, ok, uso el algoritmo A, B, C, D. Puede ser terminar también siendo más costoso, porque tienes que implementar diferentes algoritmos dentro del mismo control. Pero, al menos para este caso puntual, vamos a trabajar probablemente con el algoritmo SAC. ¿Alguna otra consulta? ¿En el diseño del robot también influye la variabilidad de la superficie o solo del entorno? Sí, también influye la variabilidad de la superficie. Acá, por ejemplo, trabajamos con entornos uniformes, ¿no? Lisos, sin ningún tipo de irregularidades. Por eso es que ves que simplemente son 2 ruedas lisas y 4 ruedas de apoyo. Pero si tuviésemos que trabajar, por ejemplo, en un entorno irregular, ya no nos va a servir este tipo de robots. Si no, tienen que tener de repente un sistema de suspensión, unas ruedas más grandes, otras más potentes. Pero sí, influye mucho en el diseño. ¿Sí tiene alguna otra consulta? No, sí, yo tenía un par de consultas. El primero es, ¿a qué se refiere con el modelo de recompensas? ¿Es como feedback? El modelo de recompensas, nosotros cuando trabajamos, regresamos, con lo que es todo lo que es algoritmos de Deep Reinforcement Learning o en general de inteligencia artificial de Reinforcement Learning, para que pueda funcionar este agente de manera correcta en un entorno, se le tiene que dar una recompensa. Por ejemplo, si yo soy un robot que quiero aprender a desplazarme nuevamente desde este punto hasta el final, me programan de tal manera que me puedo empezar a desplazar y de repente si me voy por esta ruta, me choco, ¿no? Porque acá hay un obstáculo.
planifiqué mal. Mi recompensa es una recompensa negativa, diciéndome que he cometido un error, entonces no me vayas por ese camino. Luego, vuelvo a hacer la misma iteración. Ahora, voy por este lado, más rápido, ¿no? No me choco con nada. Llego a mi punto final, me dan una recompensa positiva. Lo significa que este camino de repente es el más correcto en cómo voy trabajando. El modelo de recompensas va por ese lado, en cómo yo asigno las recompensas de desempeño a mi agente a partir del movimiento que va a realizar. Puede ser algo tan sencillo como te digo, que si te chocas das un puntaje positivo o un puntaje negativo, o puede ser algo un poco más complicado, que tomas en cuenta de repente a qué distancia estabas del obstáculo, con qué velocidad llegaste al obstáculo, por cuánto te chocaste con el obstáculo, ¿no? Entonces, matemáticamente puede irse complicando un poco más, pero te ayuda a que lo recompenses de una manera adecuada. No necesariamente la recompensa tiene que ser unos o ceros, o menos unos o más uno. Pueden ser valores, digamos, continuos, ¿no? 0 punto tanto, menos 0 punto. Un poco eso es modelo de recompensas. Sí. Sí. ¿Estos algoritmos de navegación son específicos para vehículos terrestres o cualquier tipo de vehículo? En sí pueden funcionar en diferentes entornos. Buena pregunta. Cuando ya hablamos de navegación autónoma, no solo es para robots terrestres, sino se puede dar para robots marinos, para robots aéreos. Y muchos de los algoritmos que funcionan en robótica terrestre pueden funcionar en otro tipo, los aéreos o los marinos. Cuestión de darle una revisión específica al estado del arte de robots, por ejemplo, somos marítimos o aéreos, y muchas veces los mismos algoritmos funcionan o no funcionan, ¿no? Un poco ahí lo que cambia es el comportamiento de la gente, pero si trabajamos con algoritmos, por ejemplo, esos algoritmos que no se basaban en un modelo, de repente va a funcionar lo que has trabajado en un robot terrestre con un robot marítimo. Y así es que nos vamos al entorno aéreo, es un poco distinto, porque no te desplazas en el plano, sino te desplazas con un eje de movimiento mayor, ¿no? Tienes el plano y tienes también el movimiento de regreso. O entornos submarinos, también, ¿no? Te desplazas en el plano y también arriba. Si tuviésemos que hacer una semejanza en cuanto a los algoritmos que podríamos utilizar, los terrestres se asemejan mucho a los marítimos superficiales, y los aéreos se asemejan mucho a los marítimos, a los submarinos. ¿Alguna otra consulta? Sí. Profe, usted cuando se refiere a los algoritmos, o sea, esos algoritmos como SAC y los otros, ¿esos son como programas en los que ustedes codifican los códigos o son un tipo de esquema definido para el programa? En sí, mira, los algoritmos vienen a ser códigos principalmente. Como les decía, ya están implementados en muchas de las librerías disponibles de ROS, ¿no? Pues un algoritmo lo que va a indicar son los parámetros o las consideraciones que debes de tener para que tu robot se desplace, ¿no? De repente hay un código en donde tengo definido cómo es que debería de hacer cierta acción, cómo debo de hacer otra acción, qué debo tomar en cuenta porque estoy muy cerca del robot, qué tengo que hacer en cuanto a la velocidad de desplazamiento para seguir la ruta, etc. Entonces, engloba varias cosas, pero ya son programas predefinidos dentro de lo que ya se encuentra disponible. Eso es un poco. ¿ROS es un programa? ROS es un entorno de programación específicamente para robots. Profe, ¿cuánto es la potencia tanto en computacional y eléctrica que está consumiendo un robot como este? A ver, mira, trabajamos con unas baterías, hay dos robots, hay uno que está trabajando con baterías LiPo y otro con baterías de plomo ácido. El plomo ácido trabaja con estas baterías tipo de moto, tiene como 2 o 4 baterías y le funciona para que opere 1 o 2 horas, no trabaja más. Pero no es solo por la capacidad computacional que requiere la navegación autónoma, sino que el robot es un robot de 150 kilos que tiene que mover toda la estructura, tiene que energizar, tiene pantallas, tiene motores, etc. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer la comparación de lo que consumen los algoritmos con lo que consumen, digamos, los motores, los algoritmos es casi despreciable.
Sí. Al final todo se va en los motores, todo se va, no solo en los motores de tracción, sino en los motores de movimiento de arriba, en pantallas, etc. ¿Alguna otra consulta? Sí. Muy bien, gracias. Me queda en duda, cuando usted mencionó al final en sus resultados, menciona de los algoritmos tradicionales y de la inteligencia artificial, ¿cierto? En el estado del arte, usted encontró que alguno de los algoritmos era superior al tradicional en algún entorno, o cómo eligió en sí los algoritmos de inteligencia artificial para enfrentar los tradicionales. Lo que se hizo fue un análisis, primero, ver todos los algoritmos que se habían trabajado a nivel tradicional y de todos esos ver cuáles eran los que mejor desempeño tenían. Y luego un análisis de todos los que se habían trabajado de inteligencia artificial y también se seleccionaron los mejores o los que mejor desempeñan tuvieron. Y luego de esos, inicialmente acá se han presentado 4, o sea 2 de cada uno, pero internamente se han hecho hasta 3 o 4 de cada uno. Y nos quedamos simplemente con los mejores. Nosotros estamos trabajando en un proyecto para el campo, para el desarrollo de un robot. En este caso, el algoritmo que se podría recomendarnos para el movimiento sería el SAC, porque en sí los campos agrícolas a los que tendrían que moverse siempre son distintos. Y el mapa siempre va a cambiar. Pero tienes muchos obstáculos dinámicos. En este caso no, porque cuando es estático, ¿no? El cultivo recorre normal, pero para el movimiento los puntos no tenemos. ¿Cómo sería la exactitud? Si me dices en el sector agrícola qué tipo, yo te preguntaría qué tipo de cosechas tienes. Cosechas altas, No, baja. son Para bajas. el cultivo de fresa en este caso. Porque si son bajas, también dependiendo de cómo te tienes que desplazar, tú solo te puedes desplazar entre las zonas en donde empiezas a cultivar. Y todos son casi muy similares, ¿no? Son hileras. De repente diferentes características, pero similares. De repente yo diría que te podría funcionar un algoritmo tradicional que requiere menor capacidad computacional. O podría irte también por una inteligencia artificial. El SAC es más para entornos dinámicos. Entonces, si tú no tienes tantos entornos dinámicos, de repente el CAD, RL podría funcionarte bien. Pero en este caso el campo es cerrado, no hay problema en cómo dé la vuelta el robot para hacer el paso de un lugar a otro. Hay una dificultad en ese punto. Sí, pero eso ya lo veo más una dificultad desde el diseño del robot que desde el diseño del algoritmo de navegación. Claro, ver la manera de cómo el robot se diseña para que su sistema de movimiento le permita pasar de una hilera a otra. Es un poco el fondo del tema. Sí, profe, muchas gracias por la presentación. Una consulta, en la simulación, ¿usted definía un objetivo al que debía ir el robot? Y digamos, en un entorno real, ¿cómo definiría ese objetivo? ¿Como un GPS? Sí, normalmente podría ser con un GPS. El GPS te sirve para saber dónde te encuentras tú, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber a dónde me voy, puedo poner indicadores inalámbricos, como por ejemplo un beacon, o poner algún elemento electrónico por ahí que me mande una señal al robot diciéndole ve para allá. O otra opción es de que el robot se desplaza por el entorno y el entorno tiene diferentes tags RFID, puede tener tags QR, que conforme se va desplazando va viendo, ok, estoy por acá, leo mi tag RFID y sé que me encuentro en la zona A, pero yo tengo que irme a la zona C. Sigo caminando. De diferentes maneras. Y en el entorno que usted planea en donde se ubique, ¿sería ir al objetivo y luego regresar? O sea, sería como diseñarle una ruta para dónde se debe mover. Sí, claro. Yo le digo, por ejemplo, me encuentro en el centro comercial de Plaza San Miguel, te encuentras en el primer piso, en la entrada por donde está WOM, vete hacia donde está Ripley. ¿No? No conoce todo lo que hay en el camino desde WOM hacia Ripley, pero sabe que tiene que ir desde el punto A hasta el punto B. Se desplaza, de ahí después de que llega a Ripley, también le digo regresa, ya conoce dónde está y más o menos sigue ese mismo tren. ¿Y usted agregaría GPS al robot para tener su ubicación? ¿O? Casi siempre es necesario tener un GPS, ¿no? Porque una de las principales partes de la navegación autónoma es que el robot pueda localizarse. ¿Cómo se puede localizar? De una manera muy sencilla, el GPS. No es la más óptima. De repente es complementar el GPS con otros algoritmos que le sirven también para mejorar la precisión, porque el GPS no es muy preciso. Y otra pregunta, en la parte de, usted me dijo que ha llegado hasta la parte de simulación de
de los modelos con Deep Reinforcement Learning. Cuando pase a la parte ya en entorno real, ¿usted piensa hacer un reentrenamiento real? Porque, digamos, el simulador aguanta todo, ¿no? Pero en el entorno real, ¿entrenaría también? Ese es el tema. La idea de trabajar con los algoritmos de Deep Reinforcement Learning es que nosotros lo entrenamos en un entorno virtual que debería de ser muy similar al entorno real. Validamos su funcionamiento y en el entorno real ya no necesitas hacer un entrenamiento, sino hacer pruebas de cómo se empieza a desplazar el robot. Entonces, hay estudios específicos en donde te indican cuál es el procedimiento que debes de seguir para pasar de un entorno virtual a un entorno real, ¿no? Y son interesantes, ¿no? O sea, mientras mejor entrenado de manera virtual está, menos complicaciones vas a tener al momento de pasar a un entorno real. Pero tendrías que hacer un tuning de algo Sí, y probablemente por ahí cambiar uno que otro parámetro para que funcione de manera correcta. Pero por eso, cuando se hacen pruebas en entornos reales, no es que de frente te lanzas a probarlo ya en el centro comercial, sino primero hay una etapa de validación en laboratorio, con entornos controlados, con entornos no controlados, y después pasa al entorno real. Y entrenarlo, ¿y usted entrenó en el simulador con Deep Reinforcement Learning desde cero, o tuvo primero como un modelo preentrenado por un experto y También se ha hecho esa etapa de transfer learning, ¿no? Que nos ayuda de alguna manera para mejorar los resultados que hemos obtenido. Sí, se ha hecho etapas también de entrenamiento desde cero, se ha utilizado transfer learning para ver cuáles son los mejores resultados que se vayan. Okay. Una vez, en el planeamiento local, al final del resultado del planeamiento local, es una máquina de estado que le dice si haces eso, si chocas, date la vuelta o... No es tanto como una máquina de estado. Para la parte del estudio, cuando hizo modelos no de Machine Learning, los tradicionales. Para tradicionales puede ser como una máquina de estado, pero depende mucho del algoritmo. O sea, hay varios algoritmos para los planeadores locales. Existen diferentes, ya alguno de ellos es creo que utilizamos el Digistra, pero hay otros y cada uno funciona de una manera distinta. Puede funcionar de una máquina de estado, pero hay otros que tienen mejor desempeño. Gracias. Otra pregunta, creo que por aquí atrás, ¿no? Bien. Ya, a ver. Sí, yo tenía una duda, o sea, ¿qué tipo de programas o referencias ustedes utilizaron para poder implementar la inteligencia artificial en el modelo? No sé si tendrá alguna guía que podamos Sí, usar. hay varios estudios, ¿no? Algunos de ellos, que son los que se mostraron acá en la tabla del estado del arte, ya habían hecho implementaciones de estos algoritmos. Mayormente uno busca algoritmos, busca papers o publicaciones en donde hayan hecho estos estudios, y ahí está todo digamos, el código, incluso los algoritmos que se utilizan. Profe, los autos Tesla, su navegación autónoma, ¿cuál utilizan? A ver, ahorita lo veo. Todo esto debe de ser una publicación que estoy trabajando, que debería estar saliendo en los próximos meses. Entonces ahí de repente vas a encontrar más información sobre eso. Tesla, me dices. Ya existe, ya como 10 años. Sí, ya existe como 10 años. Lo que utilizan ellos son los algoritmos de inteligencia artificial también, que van aprendiendo a partir de su entorno, pero se pueden, algunas de las primeras versiones eran algoritmos tradicionales, de control tradicional. Yo dicto un curso que es tema C, en donde el objetivo es programar un robot para que se desplace, un carro, para que se desplace de manera autónoma. Y por ejemplo ahí la meta que se les pedía a los alumnos es trabajar con un carro que tenga comportamiento de un carro real, ¿no? Que se mueva con un sistema Ackermann, y haz que se mueva dentro de una carretera, mantenga su carril. Entonces, en este caso Tesla se basa bastante en todo lo que es visión por computadora, ¿no? Utiliza cámaras, por ahí creo que tiene un LiDAR, pero no más. Y todo lo hace en base a visión por computadora con algoritmos de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial te sirve bastante cuando utilizan cámaras. Las cámaras, si tú lo quieres procesar a nivel de control tradicional, requieren mucha capacidad computacional porque la información que te da una cámara es muy amplia. Entonces, trabajar con algoritmos de visión por computadora es complejo. En cambio, si trabajas inteligencia artificial, la inteligencia artificial dentro de sus capas recibe una imagen y la va desgregando por diferentes características y te da como resultado cuáles son las acciones que tienes que hacer. Es más sencillo.
Puntualmente sí trabajan con algoritmos de inteligencia artificial. ¿Cuál? No lo sé. No he revisado. ¿Cómo puede dimensionar cuál es la capacidad computacional que su algoritmo necesita? ¿No? Te das cuenta mediante pruebas, nada más. Mediante pruebas te das cuenta también en las simulaciones, porque en las simulaciones, mientras mayor capacidad computacional, más tiempo toma el entrenamiento, más tiempo demora también en que tengas un algoritmo con óptima eficiencia, y ya luego al final lo ves cuando lo pruebas en el robot. Es la única manera. ¿Alguna otra consulta? Sí. En la parte del procesamiento, o sea, cuando detectan a una persona moviéndose, o sea, ¿lo hacen solo porque está cerca o también tratan de predecir la dirección de movimiento de la persona? Parte de los algoritmos de inteligencia artificial tienen consideraciones o capas en donde hacen predicción de movimiento, ¿ya? Y es parte de esa etapa de identificación del entorno. No se trata de sentar nada más y no identificar y más o menos predecir cuál es el movimiento de la persona. Pero no es que predices el movimiento muy lejano. Es a cierto rango y es un poco lo que definimos ahí, ¿no? A partir de qué rango. Son uno de los parámetros que se tienen que indicar al momento de implementar estos algoritmos. Pero sí, se toma en cuenta en la predicción. Y otra pregunta, ¿los algoritmos que trabajan solo con dos ruedas o se pueden adaptar para trabajar con ruedas unidireccionales, por ejemplo? Todos estos algoritmos que se han probado para que funcionen con robots, los robots diferenciales, ¿no? Si trabajásemos con un robot unidireccional, puede funcionar, pero lo que habría que cambiar es el aspecto de la etapa de control, ¿no? Lo que cambia básicamente es esto. Si tú tienes un robot omnidireccional, el control es distinto a un robot diferencial. Todo lo demás es muy similar. Solo cambia eso. Son pequeñas cosas, adaptaciones que se pueden hacer. ¿Ya? Listo. ¿Estos robots tienen que ser completamente autónomos o tienen que tener, digamos, una estación central a la cual envíen datos? Depende del requerimiento de la persona, ¿no? Si te dicen tienen que ser completamente autónomos, lo diseñan para que sea completamente autónomos. Pero normalmente uno diseña para el peor de los casos. Entonces tú vas a diseñar para caso más complicado que sea completo. Y hay como que, por ejemplo, comunicación recomendable para... Sí, siempre los hay, ¿no? Depende mucho del uso que quieras dar, el entorno en donde quieras trabajar. Pero ya eso es consideración al momento de la etapa de diseño. Última pregunta. Sí, profe, yo soy un alumno de estudios generales en ciencia y ahorita llevo la carrera de ingeniería informática y lo que iba a preguntarle es que si con lo que me enseña en mi carrera también yo podría participar de uno de estos tipos de proyectos de investigación para hacerlo con inteligencia artificial. Sí, claro. Ustedes, por ejemplo, yo como mecatrónico no me atrevo a ponerme a programar un nuevo algoritmo de inteligencia artificial, porque tendría que estar entrenándome para ver cómo se programa, cómo definen capas, etc. Pero un informático que ya tiene el perfil para, digamos, programar un nuevo algoritmo, tranquilamente lo puede hacer. Entonces, como que en un equipo uno es el mecatrónico que se encarga más de la parte mecánica, de las piezas, de cómo conectar el software con el hardware o algo así. Exacto. Este tipo de proyectos son multidisciplinarios, ¿no? Y no todos tienen que tener conocimiento de todo. Yo, digamos, con mi perfil de mecatrónico, me limito a utilizar los algoritmos ya existentes, mejoro por ahí ciertos aspectos, ciertos parámetros, como las recompensas, y empiezo a utilizar. Pero de repente alguien con un perfil más informático tiene la capacidad de implementar un nuevo algoritmo, probar ese nuevo algoritmo en un robot de existente. Ahí en mi carrera más o menos me van a enseñar esto del control, la gente, esto también. No estoy seguro si lo ven a nivel de pregrado, creo que sí, ¿ya? No, me refiero ya en facultad ya. Sí, no, por eso, a nivel de pregrado, facultad, ya. facultad. Pero sí los he visto en cursos de maestría, ¿no? En la maestría de informática ven todo lo que es todo lo que es inteligencia artificial. Pregrado creo que lo ven también, pero a un nivel un poco más simple. Y acá también en esta universidad también existe para especializarse en inteligencia artificial también. Claro, existe como te digo, la maestría de informática con especialización en ciencias de la computación. No me equivoco, es donde ven todos estos cursos. Sí, lo sé. Muchas gracias, profe. Listo. Gracias a todos más bien por su asistencia.
que están interesados en alguna información adicional, ya saben, datos ustedes hasta el final. Y bueno, son mecatrónicos, ya espero verlos en los próximos cursos de carrera. Y los otros también, si están interesados, espero verlos también. De repente que me contacten por ahí si quieren desarrollar algún trabajo. Muchas gracias, que tengan un buen día.